Con ustedes, Julio César Arcila, coordinador de la Fundación Hijos de Dios, una fundación que tiene dos ejes principales. Una, la de apoyar el trabajo misionero de la Iglesia Católica con el tema de misión continental. Recordemos que en Aparecida, Brasil, en el año 2007, se da la reunión de obispos y se concluye con esto, misión continental. ¿Y qué traduce esto? Que todos los católicos debemos aprender a conocer la Sagrada Escritura. Entonces esta fundación es un apoyo importante para este proceso evangelístico laical, para apoyar a nuestros sacerdotes a que todos los católicos conozcamos las Sagradas Escrituras. Entonces, a partir de allí, nosotros queremos invitarte para que estudies con nosotros las Sagradas Escrituras de una manera sencilla, práctica, amorosa y con toda seguridad que Dios nos va a iluminar cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué hacerlo? Primero, porque la Iglesia está en esa tarea, misión continental. Y en el numeral 247 al numeral 2249, la Iglesia está pidiendo que nosotros los laicos apoyemos y conozcamos la palabra de Dios. Lo segundo es porque la Biblia misma, en labios de Jesús, dijo en Mateo 22:29, erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Es que aquella persona que dirige su vida fuera de ese manual de formación humana, que es llamado la Biblia o la palabra de Dios, con toda seguridad va desenfocado de la voluntad de Dios. Jesús, terminando el Sermón del Monte, decía en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre no hay otra forma, de otro libro en donde nos podamos notificar o otro medio, sino en las Sagradas Escrituras. Por eso la Fundación Hijos de Dios apoya decididamente esta labor de la Iglesia Católica por mandato de la Iglesia y por mandato divino. Ahora, en el momento de estudiar la palabra de Dios, Dios se glorifica. En Lucas 24, versículos 44 y 45 dice que Dios revela las Sagradas Escrituras. Julio, ¿cómo así que revela? Sí, es que la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero guiados ellos por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Los que la vamos a estudiar o los que la vamos a leer, necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y Él nos ilumina y nos ayuda a comprender. Entonces queremos invitarte para que compartas con nosotros en la Academia Bíblica de la Fundación Hijos de Dios. Y quiero contarte algunos de los temas que veremos inicialmente. Uno de ellos es el llamado de Dios. No olvidemos que Apocalipsis 3:20 insiste. Jesús dice, he aquí que toco la puerta de tu corazón y llamo, si me abres entraré a ti. Una manera de dejarlo entrar, y allí en este curso conocerás qué es dejar entrar realmente a Jesús. Ahora, no solamente qué es dejarlo entrar, sino qué hará Él en tu interior, cuáles son los cambios y las transformaciones que hará, cómo te pasará del lamento al baile, de la tristeza a la alegría, de la ruina a la prosperidad. ¿Cómo hará Jesús? ¿Qué es lo que Él hará? Entonces ese será el primer tema que veamos. El segundo, con toda seguridad, tenemos que tomar lo que la Iglesia a través de la historia nos ha enseñado, la Lectio Divina, que es una técnica, una metodología muy antigua, pero muy efectiva para la sana interpretación de la Sagrada Escritura. La Lectio Divina tiene 4 componentes. Lectio, que es lectura, meditar, orar y compromiso. Esos 4 puntos los vamos a analizar detalladamente y los vas a poder conocer y aplicar a tu vida, y entonces verás unos resultados maravillosos. El amor de Dios. En esta temática que trabajaremos, miraremos o conoceremos cómo funciona el amor de Dios, porque todos hemos escuchado que Dios es amor, primera de Juan 4:8, que Dios nos ama con amor eterno, Jeremías 31:3, y eso es verdad. Pero en esta escuela bíblica, ustedes y yo vamos a poder conocer mucho más a profundidad cómo funciona el amor de Dios, cómo lo obtengo, cómo lo aplico, cómo lo recibo, cómo lo vivo. Pero también vamos a ver algo supremamente importante, y es el tema del perdón. Julio, ¿y yo para qué necesito eso? Es que si no hay perdón, no hay salvación. En Mateo 6, 14 y 15, cuando Jesús promediaba el Sermón del Monte, Él decía,
Si ustedes perdonan a otros sus ofensas, mi Padre les perdonará. Pero si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre les perdonará. O sea que perdonar no es si quiero, perdonar no es a libre albedrío, perdonar es una obligación según Jesús en el Sermón del Monte. Pero aquí también vamos a hablar de la perdón que Dios nos otorga, porque usted y yo en la vida hemos fallado. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Por eso Él nos invita en Isaías 1:18, vengan a mí y estemos a cuentas, que aunque sus pecados sean rojos como la grana, como la blanca nieve vendrán a ser. En fin, veremos un sinnúmero de temas que con toda seguridad va a ser una riqueza espiritual muy grande para ti. Vamos a poder un día ser esos católicos maduros, crecidos en la fe, bibliocéntricos, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Y eso qué va a garantizar? Que terrenalmente estaremos supremamente bien, pero que espiritualmente estaremos muy de la mano de nuestro Padre Celestial, porque es lo que Él siempre ha querido. Y una vez hagamos todos estos procesos de evangelización, casi podríamos ya decir lo que dijo San Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Anímate para que estudies con nosotros en la escuela bíblica de la Fundación Hijos de Dios todos estos temas que con toda seguridad dejarán riquezas para tu vida. Te esperamos. Chao.